Muy bien, pues ya estamos llegando al final de esta semana tercera de Cuaresma. Hoy es viernes 17 de marzo y vamos hoy el profeta Oseas, que a mí me encanta y uso mucho una frase de él que dice que con lacitos de amor, alguien lo traduce como con trampitas de amor, Dios te va haciendo acercar a ti. Y yo les digo cuando en misa las personas que nunca van, que no van seguido y están ahí porque pusieron una intención y ellos van por eso, les digo, realmente ustedes no están aquí por la intención que pusieron. Esa es la trampita que Dios quiso poner para acercarte a Él y para decirte cuánto te ama y cuánto se preocupa por ti. Entonces hoy el profeta Oseas, muy acorde al tiempo cuaresmal, hace en este pasaje una cálida invitación a la conversión, en forma de una plegaria penitencial, o sea, pide un acto de conversión a través de pedir el perdón, el camino de regreso a Dios. Es como el camino de un alcohólico para vencer el alcoholismo, reconocer que es alcohólico. Porque cuando un alcohólico no lo reconoce y dice que en cualquier momento lo deja, cada vez se va metiendo más. Es lo mismo cuando tú estás envuelto en el pecado y no te reconoces pecador, pues es que todos lo hacen y es que no, yo no le hago daño a nadie. Pues ten cuidado porque entonces vas a estar más y más encharcándote en el lodo del pecado. Aquí el profeta Oseas hace una invitación a la conversión. Dice, Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad, te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle, perdona nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solemnemente te prometemos. O sea, tiene que ser un arrepentimiento de corazón, no solamente de palabras. Y el pueblo de Israel menciona dos puntos en los que tiene que cambiar, dos puntos en los que fallaba mucho. Uno es en confiar más que en Dios, confiar en sus propias fuerzas o incluso en ejércitos aliados. El pueblo a veces para vencer al enemigo, más que acudir a Dios, se aliaba al ejército de Asiria, por ejemplo. Por eso hoy dice, ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos. O sea, ya no volveremos a confiar en la fuerza humana, ni vamos a idolatrar, ni vamos a tener ídolos hechos por barro. Entonces, esa promesa hacen. Tengo que cambiar esas dos cosas porque esos son los pecados que me alejan de ti. Y entonces la respuesta del Señor es muy hermosa. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan. Fíjense qué hermosa promesa. Porque realmente nosotros no somos dignos del amor de Dios, ni de servirlo, pero por eso en misa decimos, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. La dignidad no la da Dios. Dice, yo te amaré aunque tú no lo merezcas. Y por eso dice, seré para Israel como rocío. Mi pueblo florecerá como el lino. O sea, está haciendo las promesas de que con la presencia de Dios solamente cosas buenas pueden pasarles en su vida. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. O sea, esa es la promesa que hace Dios a través de Oseas, y nosotros tenemos que entender que los mandamientos que Dios nos da y que son esos, no son sugerencias, son mandamientos. Dice, los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan con ellos y caen. O sea, los mandamientos pueden ser piedra de tropiezo, pero para aquellos que no los aceptan, para aquellos que prefieren vivir de acuerdo a sus propios criterios. Entonces, la respuesta de Dios dice, Dios sanará a su pueblo y le volverá todo su amor y protección. Eso, ¿qué más queremos? Teniendo el amor y la protección de Dios, nada más nos hace falta. Marcos, en el Evangelio de hoy, capítulo 12, versículos del 28 al 43, del 28 al 34, nuevamente hacen una pregunta a Jesús. Pero hoy, a diferencia de otras veces, que se ve que el escriba que pregunta o el fariseo que pregunta lo hace para ponerle una trampa a Jesús, este escriba parece sincero en su petición, porque el pueblo de Israel ya no tenía nada más los 10 mandamientos de las tablas de la ley. Tenía 248 mandamientos y 365 prohibiciones.
Todo eso formaba parte de la ley y los profetas. Y entonces este escriba le dice a Jesús, ¿cuál es el primero de todos esos mandamientos? O sea, parece una pregunta sincera. Oye, es que son tantas cosas en cuáles me tengo que enfocar. Porque a lo mejor unas son eso de lavarte hasta arriba y eso, como que muchas eran superficiales. Por eso Jesús en su respuesta, a diferencia de otras veces que no lo responde porque ve que lo quieren poner a prueba, aquí Jesús ve la sinceridad de este hombre y por eso lo remonta. Fíjense lo importante que decíamos, Jesús no desecha el Antiguo Testamento, porque su respuesta va hacia el Antiguo Testamento. En el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y siguientes, viene el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y en el Levítico, capítulo 19, versículo 18, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús dice, en esos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas, el mandamiento del amor. Por eso cuando Jesús se va, dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a los otros como yo los he amado. O sea, eleva el criterio, el rango de exigencia del amor que debemos de tenernos entre nosotros. Tenemos que amarnos no como a mi prójimo, no como a mí mismo, sino como Dios me amó a mí. Entonces, este escriba, lo único, me llama la atención, fíjense que lo único que se hace es repetir lo que Jesús le dijo. O sea, él no está diciendo, solamente dice una cosa nueva, porque dice, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Y luego viene, dice, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Eso es lo único que le agrega. Es más valioso, por eso dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificios. Entonces Jesús, la respuesta, viendo que había hablado sensatamente, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Esta respuesta de Jesús es importante, no estás lejos del reino de Dios. Porque a veces a mí me dicen, oye diácono, tú que estás más cerca de Dios, haz oración por mí. Y yo les digo, fíjate que puedes estar tú más cerca de Dios que yo ahorita que estás enfermo. Ahorita que estás en esa necesidad, puedes tú estar más cerca de Dios que yo. Entonces a veces creemos que porque pertenecemos al clero o pertenecemos a algún grupo de la iglesia, estamos más cerca de Dios. Y a veces somos los que estamos más lejos, porque estamos ahí, pero vivimos con envidias, vivimos con rencores y queremos llamar la atención y yo no voy a la misa que me toca, pero cuando vea al obispo quiero ser el que está mero adelante con el turíbulo y hacer todo. O sea, entonces a veces estar cerca del reino de Dios, lo que significa es tener a Jesús en tu corazón y dejarlo que actúe en tu vida. Eso es estar cerca del reino de Dios. Estar cerca del reino de Dios no significa estar en un grupo parroquial, que qué bueno que estés, qué bueno que lo hagas, pero que no seas de los que se apiñan solamente y que se amontonan con Jesús, sino que realmente están ahí. Es como todos ustedes que gentilmente me acompañan en estos videos, y yo espero que no sean de esos que se apiñan aquí nomás para escuchar como entretenimiento, sino que realmente estemos aprendiendo a amar a Dios y que realmente, aunque sea poco a poco, nos estemos acercando al ideal que Jesús tiene con nosotros. Jesús tiene un plan de salvación para ti y para mí, pero a veces nosotros nos desviamos de ese plan. Abre tu corazón, escucha a Dios y Él te ayudará a regresar al camino por el que vas a la vida plena en este mundo y que te lleve a la vida plena en el reino de los cielos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Te mando un fuerte abrazo.